Damos inicio, Iglesia Camino Nuevo, con su preferencia. Vamos a empezar el tema de este día. Un saludo cordial a todos los que nos siguen, en especial Alfredo Soto, el día 1 de septiembre, cumple años. Un abrazo muy cordial, hermano, a usted y a la familia. Bien, vamos a comenzar. Recuerden que somos Iglesia Camino Nuevo, una iglesia totalmente diferente, con capacitación de altura. Usted va a entender por qué razón estamos hablando de esto. No queremos ser o creernos ser algo más de lo que Dios nos tiene. Dios nos libre de eso. La humildad es la base para que podamos seguir adelante, pero el Señor Jesucristo puso la muestra del plan y de la intención de Dios para nuestras vidas. Y vamos a hablar sobre el discutido asunto de la salvación. El tema de este día se llama el regalo de Satán, ¿sí? Y le va a parecer muy interesante. Entonces volvemos con esta primera parte que dice el discutido asunto de la salvación. La salvación es un asunto que compete exclusivamente al ámbito eterno del Creador y Dios eterno. No es un plan de la tierra, no es un plan de seres humanos. Siendo entonces un proceso en el cual ningún ser humano puede tener injerencia. ¿Por qué? Debido a su condición caída. El hombre carece de capacidad para guiar a otros hombres. No podemos guiar a otros hombres. Inclusive Jeremías 17:5 nos dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su confianza en un brazo de carne. O sea, se apoya en un ser humano, en una mujer, en un hombre, para cuestiones espirituales. Y pues muchas veces nos estamos apoyando. Es bueno aquí en la tierra, pero las cosas eternas no podemos apoyarnos en ningún ser humano porque se echa a perder todo el asunto de la salvación. Pues a pesar de la religión que la gente esté profesando, o sea, estos líderes que están abriendo o teniendo muchísimas cantidades de iglesias, una cantidad enorme de iglesias o de sectas o de, como le llame usted, en todo el mundo, cada cultura tiene una serie de religiones, y a pesar de que el hombre profese todo eso, siempre permanecerá separado de Dios. ¿Por qué? Porque mientras no cumpla las condiciones eternas al ser humano, todo lo que él cree solamente va a ser un engaño para engañar a muchos más. Y le voy a explicar, en verdad el Señor Jesucristo nos pone aquí a temblar con un versículo que es muy importante entenderlo, porque ¿de qué sirve que estemos gastando nuestra vida, nuestro dinero, yendo a ser guiados por hombres cuyo único objetivo es ganar dinero a costa de estar dando un engaño? Repito, ningún ser humano tiene la capacidad de podernos capacitar como lo hace Dios. Yo le invito a que lea Juan 6:45. Jesús nos dice claramente: escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios, no por Alducin, no por Casluna, no por Maldonado, no por Paul Washer, no por ninguna de esas personas, porque desafortunadamente la gente que pone su confianza en esos seres humanos está cayendo en esa misma maldición. Y eso es un regalo que Satanás hizo, la religión, y ahorita voy a explicarlo. Jesús nos dice en Mateo 7:22-23, en aquel día me diréis, en tu nombre hicimos todo lo que la religión manda y enseña, ¿no? O sea, lo estoy parafraseando. En aquel día se refiere a que cuando usted y yo estemos dando cuentas, que ya muramos y estemos a la hora del juicio, no va a valer para nosotros esto, ¿sí? Como dicen, en aquel día me diréis, dice Jesús, en tu nombre echamos demonios, hablamos lenguas, andamos enfermos, en fin. O sea, hicimos todo lo que la religión manda y enseña, y Jesús dice, y yo os responderé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, si usted y yo estamos yendo a ser guiados por hombres, estamos bajo maldición. Aquí está diciendo, hacedores de maldad, son malditos porque están siguiendo hombres, no entendieron las reglas del reino. Esto es muy fuerte, pero es una realidad. La salvación es un don de Dios, no tiene que ver nada, ninguna doctrina, ninguna religión, nada de eso.
En Tito 3, 4, 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor y Salvador, nos salvó, no por obras, dice, sino por su bondad, ¿sí? Porque Él es el que hizo este plan de salvación a través de la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Y también Génesis 3, ¿por qué digo que es un regalo de las tinieblas la religión? Bueno, pues aquí le puse, la religión es un don de las tinieblas. ¿Por qué el ser humano, se puede leer en Génesis 3, ahí está la debacle del hombre, dejó de depender de Dios, Satanás lo obligó a depender de lo creado y el hombre echó mano de una vestidura de hojas y se escondió en el bosque, ¿sí? O sea, ese don de Satanás ahora hace que nos mantengamos alejados y temerosos de Dios. Eso es lo que hace el religioso en una doctrina que piensa que el tipo que está ahí enfrente o la mujer que está enfrente, supuestamente dando palabra de Dios, lo va a proteger y lo va a guiar a la salvación. Esto es un error. La salvación ya está o ya ha sido dada. Léanlo en Tito 3, 4, 5. El tiempo en que está es algo que ya sucedió, nos salvó y la humanidad está salva. Ahora lo único que nos toca hacer es entender que en la cruz ya nosotros fuimos lavados, limpiados, perdonados, purificados y fuimos a la tumba con Cristo, resucitamos con Él al tercer día en Cristo y fuimos llevados al cielo a vivir y a gobernar y a reinar a la derecha del Padre con Cristo Jesús. Esto a nuestra mente carnal no le cae bien o no le entra o no lo comprende porque es locura. Pero si usted me entiende, el asunto es eterno, ya lo dije, es un asunto eterno que pertenece al ámbito eterno. Usted y yo ya salimos de ese ámbito eterno cuando cayó el ser humano, entonces no podemos accesar a nada de lo eterno. Entonces el Señor nos pide como requisito, ¿cuál? Pues vivir en la eternidad. ¿Y cómo voy a vivir en la eternidad? Es algo que ninguna iglesia enseña, ningún lugar o ninguna doctrina de todas las que existen y han existido durante siglos y siglos que han acompañado al hombre. Estas entidades o corporaciones u organizaciones han enviado más gente al infierno que ninguna otra porque es un regalo del diablo todas estas engaños en las cuales el hombre está poniendo su confianza en hombres, en imágenes, en ídolos, en tantas cosas, porque cada cultura tiene su forma de adorar dioses y solamente existe un solo Dios. Entonces, esto es para preocuparnos y analizarlo. Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la vida eterna es Jesús. Y la única manera de resucitar es entender que necesitamos ir con Cristo a la cruz. Mucha gente no quiere estar, Jesús dijo, si uno está en Lucas, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero hay muchísimos que van a visitar a Cristo, no a ponerse en la cruz con Cristo. Y esto es algo que muy común en el ámbito religioso. Entonces aquí el Señor Jesús, repito, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, escuche, vive y cree en mí, o sea, vivir en Cristo y creer en Cristo, no morirá eternamente, o sea, tendrá vida eterna. Este punto es clave para saber cómo vivir en la eternidad. Vivir en la eternidad es ubicarnos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Hechos 17:28, Pablo nos da una explicación perfecta de lo que implica ser un cristiano verdadero, que no sigue a hombres, sino que sigue a Dios y que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios para ser capacitado desde arriba. Por eso tenemos como lema capacitación de altura. Tratamos nosotros de mostrar a las personas lo que Jesús hizo, que solamente el Padre nos puede dar la palabra correcta para que llegue al corazón de la persona. Cuando usted escucha a Dios hablar a través de cualquier instrumento humano, usted va a escuchar al Señor y el Espíritu Santo va a hacer que usted entienda las cosas. Hechos
17:28 nos habla Pablo diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto es importantísimo entenderlo. Es la única manera de podernos conectar con Dios, vivir en Cristo, movernos en Cristo y ser en Cristo. O sea, el Señor y Dios, Jesús dijo, tú y yo uno somos y que ellos sean uno con nosotros. Esto es el asunto clave para vivir en la eternidad y entenderla. Acuérdese, en Romanos 11:17 también nos habla que fuimos injertados en el olivo. Nosotros no pertenecíamos al pueblo judío, pero como gentiles el Señor, en su favor y en su gracia, nos plantó en ese olivo verde y ahora estamos alimentados por la misma savia y por la misma vida que procede de Jesucristo. Juan 15:5, el Señor Jesús nos da otro ejemplo claro y dice, yo soy la vid, o sea, la vid es donde se dan las uvas, y vosotros los pámpanos. Separados de mí no pueden dar fruto, o sea, para dar fruto y crecer necesitamos ser alimentados por la savia que viene de esta vid, ese árbol que da la uva, y pues igualmente estamos tomando parte de esa estructura que forma el árbol y sale un fruto y somos formados. Y esto lo explico para que entendamos en Juan 6:53, este versículo hizo que cuando el Señor lo expresó, muchísimos discípulos lo dejaron de seguir. Los judíos decían, está loco como que el Señor dijo, el que bebe mi sangre y come mi carne, tiene la vida eterna. O sea, ¿cómo vamos a comer su sangre o tomar su sangre y beber su carne, ¿no? Pero en Juan 6:53 aparece esto, lo que estaba hablando el Señor Jesucristo es lo que acabo de decir. O sea, ustedes tienen que pegarse a mí para alimentarse de mí con mi sangre y con mi carne. Ahora, Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, ese imperio de la muerte que son todo este mundo religioso, todo el engaño que hay, las riquezas, la vanagloria de la vida, este es un imperio de Satanás. Entonces el Señor vino a destruirlo aquí, ¿sí? O sea, para destruir, dice aquí, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay infinidad de lugares en donde piensan que por asistir a X lugar o Y lugar, o sea, van a tener garantizadas su vida eterna, pero no es así. Ahora bien, entendamos esto, que necesitamos, dice que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. O sea, esta es la victoria que tenemos, nos dice en otro versículo, ¿sí? Que lo hemos vencido por la sangre del Cordero, vencimos a Satanás, va correlacionada a este otro versículo. Y la única condición del Padre eterno para usted y para mí, estoy hablando a todas esas personas que están buscando una respuesta y que no la han encontrado, andan de iglesia en iglesia, andan brincando como chapulincitos de aquí para allá, pero no encuentran nada que llene su vacío espiritual. Entonces, la única condición del Eterno, nos dice aquí Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El Nicodemo que estaba con él platicando, le dijo, ¿cómo puede un hombre, cuando le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Dice, ¿cómo puede un hombre entrar de nuevo al vientre de su madre? O sea, Jesús, estás totalmente equivocado, mal, tú eres maestro y no sabes esto, o sea, ¿cómo? No puedes entender si tú no captas la situación de entrar a la eternidad. Nacer de nuevo es morir nuevamente al yo, entender que en la cruz morimos con Cristo, juntamente con Él, y estamos viviendo en Cristo Jesús en la vida eterna para poder participar de lo eterno.
En Juan 19:34 nos habla de los soldados en la cruz. Dice uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Acabo de leer en Juan 3:5, dice el que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, todo el asunto de la cruz es algo eterno que nuestra capacidad mental no alcanza a entender y que todo se correlaciona. ¿Sí? Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, aquí el asunto es muy claro, cómo la Trinidad está actuando como al principio, ¿sí? O sea, al principio cuando se iba a crear vida, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Dios estaba hablando y cuando Él hablaba o habla, su voz es la palabra viva y se llama Jesucristo. Es el poder de Dios vivo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, todo lo que estamos aquí viendo es una acción del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo relacionado al plan eterno. Juan 3:6 dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es algo que requerimos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y vemos en Gálatas 2:20, Pablo conoció esta condición del Padre Eterno. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto requiere en verdad que tengamos la revelación del Espíritu Santo para entenderlo o entender lo que significa estar en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, estamos ubicados en Él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el asunto de estar viviendo en la carne, en el pasado, hace que nos quedemos esclavizados por Satanás para no entender las cosas eternas y no poder avanzar. Aquí nos dice en Filipenses 3, versículos 13-14, el apóstol Pablo nos habla diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está dándonos la solución Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Para qué? Para seguir a la meta. No vamos a poder llegar a la meta que es el reino de Dios, su justicia, si estamos viendo para atrás. Jesús lo dijo también en otra parte, no tengo el versículo, pero dice, si alguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, el pasado nos va a estar atorando, el pasado va a echar a perder nuestro presente, el pasado va a dañar nuestro futuro. Entonces, nos queda escoger. Hay 4 cosas muy importantes que el Señor nos pone. Escoges el pasado, escoges el presente, escoges el futuro, o escoges lo eterno. Esto es para analizarlo y pensarlo. Entonces, en Isaías 43:18, aquí el profeta nos está diciendo lo mismo que Pablo. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43:18. Entonces, para vivir la eternidad y no estar basados en el pasado, el presente o el futuro, y no estar con preocupaciones, lo importante es estar ubicados en la vida eterna y Dios ya la proveyó. Ya lo leímos, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y si estamos en el Hijo tenemos vida eterna. Y si usted está conectado en la vida eterna, el Padre que es eterno va a conectar con usted de una manera literal, total. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo, seguimos las instrucciones de Dios, el plan de Dios, los requisitos de Dios se cumplen cuando estamos en Cristo Jesús. Juan 12:32, Jesús nos habla, y yo, si fuere levantados, a todos atraeré a mí mismo. Él, como vida eterna en la cruz, cuando estaba ahí colgando,
dice que nos atrajo a todos. Ahí vino la salvación a todo el mundo, parejito, desde Adán hasta el último hombre que vaya a nacer o niño que vaya a nacer aquí en la tierra. Todos nosotros ya fuimos llevados al cuerpo de Cristo, limpiados. En Él quedó toda nuestra basura, nuestro pecado, todo nuestro pasado, todos nuestros temores, en fin. Y hemos sido hechos nuevos, una nueva criatura, con el don eterno para poder entender al Padre eterno. Y por eso el Señor Jesús nos dice en Juan 6:45, todos serán enseñados por Dios, no por líderes, por pastores, por profetas, por puro engañador, que están en verdad enviando a la gente al infierno, sacándoles su dinero y preparándolos para que Satanás con aplausos reciba a las personas cuando el Señor nos deseche y diga: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, y vas para abajo. Entonces, piense esto que estamos hablando, Isaías 55:11. Vemos cómo, voy a hablar antes de dar el versículo. Jesús, que es la palabra viva de Dios, sigue el proceso creador de vida. Esa vida eterna la seguimos viendo cómo se manifiesta, y es el creador de todo lo que vemos que fue creado. Lo podemos ver en cada nueva vida que nace, cada bebé es un gozo, una bendición, ver un niño, una niña, y también todo lo que nace de una semilla y que produce fruto. Nos dice la palabra que todo eso que el Señor mandó, o sea, no regresará vacía a mí, sino que será prosperada en todo para que lo que la envíe. Dios está hablando de que nos envió a su Hijo Jesucristo, y esa palabra viva ya dio su vida, para que Él dijo: si la semilla el grano no cae en tierra, no produce fruto. Ya nos llevó con Él a la tumba, estuvimos en la tierra, y el Señor produjo fruto y fue recibido en el cielo, y se le entregó el poder arriba y abajo, en el cielo y en la tierra. Y usted y yo tenemos la autoridad arriba y abajo. Lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Pero todo esto se da, repito, cuando estamos no en un lugar religioso para sentarnos a que nos laven el cerebro y nos saquen nuestro dinero, sino para escuchar a Dios. Nos dice 1 Juan 5, 11, 12, Él nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estuve hablando y he estado platicando con los testigos de Jehová, y ellos desechan a Jesucristo, y es una pena, porque si no tienen al Hijo, no tienen la vida, y es otra secta engañadora en la cual están enviando gente al infierno. Y lo mismo, gente que los sabatistas, que adorando un día sábado, están desechando a Jesucristo, porque el descanso de Dios es Jesús, pero para ellos a Jesús lo convierten en un sábado, en un día, algo creado. Otra vez la cuestión religiosa. Y en muchos otros lugares que se dicen pentecostales está entrando la presencia espiritual de entidades de maldad, porque Satanás ha hecho un trabajo perfecto, dándole ese don de Satanás a la gente, y esos lugares se llaman religión o lugares de fanatismo. Hasta aquí voy a dejar esta conferencia. Muchísimas gracias. Ángel Olvera, puede usted comunicarse con nosotros, el correo electrónico enunkaminonuevo@gmail.com. Gracias. Hasta aquí voy a dejar la conferencia, y le agradecemos muchísimo por su presencia. Voy a pasar este mensaje a YouTube. Por alguna razón no pudimos grabarlo en YouTube, pero lo voy a pasar tan pronto termine. Gracias, buenas tardes.